Una mujer lo perdió todo en un solo día: su esposo, su hogar y a la única madre que tenía. Con 3 hijos de la mano y una maleta vieja, encontró en el camino algo que nadie más quería: un rancho abandonado, un techo roto y 3 cerdos flacos. Pudo rendirse, pudo odiar, pudo olvidar quién era, pero eligió arrodillarse y pedirle a Dios lo que ningún hombre le podía devolver. Lo que pasó después nadie en ese pueblo lo esperaba, ni la madre que la echó sin escucharla, y mucho menos ella misma. ¿Puede el perdón reconstruir lo que la traición hizo pedazos? Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Haz clic en el botón de me gusta y quédate conmigo hasta el final de esta historia. El pueblo de San Isidro del Monte era de esos lugares donde todos se conocían y donde los secretos duraban apenas lo que tarda el viento en cruzar la plaza principal. Sus calles de tierra apisonada, sus casas de adobe pintadas de colores desgastados por el sol y sus tardes largas y silenciosas hacían de ese rincón del interior un lugar que parecía detenido en el tiempo. Allí había nacido Amparo Fuentes y allí había construido lo único que siempre había soñado: una familia. Amparo era una mujer de complexión delgada, pero de carácter firme, de esas personas que cargan el peso del mundo sin quejarse en voz alta. Tenía el cabello negro y abundante que solía recoger en una trenza larga, y unos ojos oscuros que cuando sonreían iluminaban su rostro entero. No era una mujer de grandes lujos ni de palabras floridas, pero sí de corazón generoso y manos siempre dispuestas a ayudar. Se había casado joven con Ernesto Rivas, un hombre trabajador y callado que la amaba con esa clase de amor sencillo que no necesita adornos. Juntos habían levantado una vida modesta, pero llena de dignidad en la casa que compartían con la madre de Amparo, doña Consuelo Calderón. Doña Consuelo era una mujer de 70 años, de pelo blanco recogido en un chongo apretado y mirada severa que pocas veces se suavizaba. Había enviudado siendo joven y había criado a Amparo sola, con todo lo que eso implicaba: sacrificios callados, noches de desvelo y una dureza en el carácter que a veces se confundía con frialdad, pero que en el fondo escondía un amor profundo y torpe, de esos que no saben cómo expresarse sin endurecerse primero. Vivir con su hija, su yerno y sus 3 nietos era para ella el mayor regalo de sus últimos años, aunque pocas veces lo dijera con palabras. Los 3 hijos de Amparo y Ernesto llenaban la casa de ruido y vida. Valentina, la mayor, tenía 9 años y ya cargaba con una seriedad de adulta que a veces asustaba. Era protectora con sus hermanos y callada con los extraños. Santiago, el único varón, tenía 7 años y era inquieto como el agua del río cuando llueve, siempre en movimiento, siempre con tierra en las rodillas y una sonrisa enorme en la cara. Y la pequeña Camila, de apenas 5 años, era todo dulzura y risas, la que con su sola presencia podía calmar cualquier tormenta en esa casa. La paz de esa familia era real, no perfecta, pero sí real. Hasta que llegó Petra Mondragón. Petra vivía 3 casas más abajo, en una vivienda angosta con un jardín descuidado que contrastaba con el orden que ella fingía tener en su vida. Era una mujer de mediana edad, de mirada inquieta y lengua afilada, de esas personas que encuentran satisfacción en el sufrimiento ajeno sin entender del todo por qué. Había visto crecer a Amparo, había visto su boda, había visto nacer a sus hijos, y en cada uno de esos momentos felices había sentido que algo en su pecho se apretaba con una mezcla de envidia y resentimiento que ella misma no sabía nombrar. Lo que Petra sí sabía hacer muy bien era hablar. Y cuando decidió usar esa habilidad para hacer daño, lo hizo con una precisión que resultó devastadora. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando Petra se acercó a doña Consuelo mientras ésta barría la banqueta frente a su casa. Con voz baja y tono de quien comparte un secreto doloroso, Petra le plantó en la cabeza una mentira envenenada. «Doña Consuelo, no quisiera meterme en lo que no me importa, pero usted es como familia para mí y no puedo quedarme callada», dijo Petra, mirando hacia los lados como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. «He escuchado cosas que me preocupan mucho. Dicen que Amparo y Ernesto están hablando con el director del asilo municipal.
Dicen que ya están tramitando los papeles para internarla a usted y quedarse solos con la casa. Doña Consuelo dejó de barrer. Sus manos se aferraron al mango de la escoba como si necesitaran sostenerse de algo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con voz apenas audible. «Lo que escucha», respondió Petra, bajando aún más la voz. «Me lo dijo alguien que trabaja ahí. Ya tienen fecha tentativa y todo. Usted sabe cómo son las cosas, doña Consuelo. Los viejos estorban cuando uno quiere vivir su vida tranquilo». Petra se despidió con una sonrisa triste y caminó de vuelta a su casa. Doña Consuelo se quedó parada en la banqueta, con el corazón golpeándole en el pecho, como si quisiera salirse. En su mente comenzaron a resonar pequeños momentos que hasta entonces habían sido inocentes. Una conversación en voz baja que no había alcanzado a escuchar, una salida de Ernesto un miércoles sin explicación, la cara de cansancio de Amparo cuando llegaba del mandado. Cada recuerdo, ahora contaminado por las palabras de Petra, tomaba un significado oscuro y diferente. Para cuando Amparo entró a la cocina esa noche a preparar la cena, su madre ya la miraba de otra manera. Los días siguientes fueron extraños. Doña Consuelo se fue encerrando en un silencio helado que Amparo no sabía cómo descifrar. Le hacía preguntas indirectas, la observaba con desconfianza, respondía con monosílabos. Amparo intentó acercarse varias veces, pero cada intento chocaba contra una pared invisible que su madre había levantado sin decirle por qué. Entonces, Ernesto enfermó. Lo que comenzó como un simple malestar se convirtió en menos de 2 semanas en algo que los médicos del pueblo no supieron explicar bien. Ernesto Rivas, el hombre que había levantado esa familia con sus propias manos, murió una madrugada de octubre mientras sus hijos dormían y Amparo le sostenía la mano sin soltarla. Tenía 42 años. El funeral fue pequeño, silencioso y desgarrador. Amparo no lloró frente a los demás, porque sentía que si comenzaba no podría parar, y alguien tenía que estar de pie para sus 3 hijos. Valentina tampoco lloró. Santiago sí, en silencio, con los puños apretados. Y Camila, que no entendía del todo lo que había pasado, preguntó esa noche si su papá iba a regresar para el desayuno, pero lo peor no fue el dolor del duelo. Lo peor llegó 3 días después del entierro, cuando doña Consuelo llamó a Amparo a la sala con una voz que no había escuchado nunca, fría, cortante, definitiva. La miró a los ojos y le dijo que sabía lo que habían planeado ella y Ernesto, que sabía del asilo, que nunca en su vida había imaginado que su propia hija fuera capaz de algo tan bajo, y que ya no quería vivir bajo el mismo techo que alguien así. Amparo abrió la boca para defenderse, para preguntar de dónde había salido esa historia absurda, para suplicarle a su madre que la escuchara. Pero doña Consuelo levantó una mano con una autoridad que cortó el aire. «No quiero escucharte», dijo. «Tienes 3 días para recoger tus cosas y las de tus hijos». Esa noche Amparo se encerró en el cuarto que había compartido con Ernesto durante 15 años y lloró sin hacer ruido para que sus hijos no la escucharan. Lloró por su esposo, por su madre, por la injusticia de todo. Y cuando terminó de llorar se limpió la cara, se sentó en la orilla de la cama y tomó la única decisión que podía tomar: seguir adelante. 3 días después, con una maleta vieja, el poco dinero que tenía guardado en una lata de café bajo la cama y 3 niños tomados de la mano, Amparo Fuentes salió de esa casa sin voltear a ver. Caminó por el camino de tierra que bordeaba el pueblo sin saber exactamente hacia dónde iba. Los niños no preguntaron mucho. Valentina cargaba a Camila parte del camino. Santiago miraba hacia adelante con esa seriedad nueva que le había dejado la muerte de su padre. Fue entonces, cuando el sol comenzaba a bajar y los pies ya dolían, que Amparo vio algo al costado del camino que la hizo detenerse. Era un rancho pequeño, viejo, casi tragado por la maleza. Las paredes de adobe estaban cuarteadas, el techo de lámina oxidada, y la única señal de vida era un corral desvencijado donde 3 cerdos flacos se revolvían en el lodo. Un letrero de madera carcomida colgaba torcido en el portón. «Se vende». Amparo miró el letrero, miró el rancho, miró a sus hijos. Y en ese momento, en lugar de ver ruinas, vio algo que nadie más hubiera visto en ese lugar abandonado.
Vio un comienzo. Sacó la lata de café de la maleta, contó el dinero con dedos que le temblaban levemente y sin pensarlo 2 veces llamó al número que alguien había garabateado con pluma en la parte de abajo del letrero. Esa misma tarde, cuando el sol se puso detrás de los cerros y el cielo se llenó de ese color anaranjado que parece pintura fresca, Amparo Fuentes firmó los papeles del rancho con la mano que le quedaba libre, mientras con la otra sostenía a Camila dormida contra su pecho. Esa noche, cuando los 3 niños se acomodaron como pudieron sobre cobijas extendidas en el suelo de tierra del cuarto principal, Amparo se arrodilló junto a ellos en la oscuridad y rezó en voz baja. Pidió fuerza, pidió pan para sus hijos, pidió que algún día su madre descubriera la verdad. Dijo amén, se acostó junto a sus hijos y cerró los ojos. No sabía que a esa misma hora, al otro lado del pueblo, alguien observaba la casa que Amparo había dejado con una sonrisa satisfecha desde detrás de una cortina. Y no sabía tampoco que esa sonrisa, tarde o temprano, iba a costarle muy caro a quien la llevaba puesta. El primer amanecer en el rancho fue el más difícil. Amparo se despertó antes de que el sol saliera, cuando el cielo todavía estaba oscuro y el frío de la madrugada se colaba por las grietas de las paredes de adobe, como si la tierra misma quisiera recordarle en dónde estaba. Se quedó unos segundos inmóvil, mirando el techo de lámina oxidada sobre su cabeza, escuchando la respiración acompasada de sus 3 hijos dormidos a su lado. Valentina tenía el brazo extendido sobre Santiago, como si incluso dormida quisiera protegerlo. Camila estaba hecha un ovillo pegada a la espalda de su hermana, con la boca entreabierta y el pelo revuelto sobre la cobija. Amparo los miró largo rato en silencio. Luego se levantó. No había estufa todavía, ni mesa, ni sillas. Había 2 cobijas, una maleta vieja, una lata de café casi vacía y 3 cerdos flacos en un corral que amenazaba con derrumbarse de un momento a otro. Eso era todo lo que tenía en el mundo. Amparo salió al patio con los brazos cruzados sobre el pecho para protegerse del frío y miró el terreno que la rodeaba con los ojos bien abiertos, con esa mirada práctica y serena que era su manera de enfrentarse a las cosas cuando el miedo quería ganarle la partida. El rancho era pequeño, pero el terreno no era malo. Había un espacio amplio detrás del corral que alguien había trabajado tiempo atrás. La tierra estaba suelta y oscura, señal de que alguna vez había dado cosecha. Las paredes de adobe tenían grietas, pero eran firmes en su estructura. El techo necesitaba reparación, sí, pero no era un caso perdido. Y los 3 cerdos, aunque flacos y descuidados, estaban vivos y eran jóvenes. Con esto se puede trabajar, dijo Amparo en voz baja sin que nadie la escuchara. Y comenzó. Esa misma mañana, mientras sus hijos desayunaban lo poco que había traído en la maleta, Amparo fue al pueblo a pie para comprar lo más urgente: comida para los niños, alimento para los cerdos, una cubeta, jabón, un costal de cal y las semillas más baratas que encontró en la ferretería del señor Bautista. Regresó cargando todo ella sola, con las bolsas cortándole las palmas de las manos y el polvo del camino pegado a los zapatos. No se quejó. No había tiempo para quejarse. Las primeras semanas fueron un aprendizaje brutal y acelerado. Amparo nunca había criado cerdos, pero preguntó, observó y aprendió rápido. Descubrió que los animales necesitaban agua limpia 2 veces al día, que su alimentación debía ser constante y variada, y que el corral tenía que mantenerse en condiciones mínimas o los animales enfermaban. Reforzó las tablas del corral con lo que encontró. Reparó la parte del techo que dejaba entrar el agua con láminas viejas que consiguió regaladas de una obra cercana, y encaló las paredes del cuarto principal para matar la humedad y el olor. Valentina, desde el primer día, asumió sin que nadie se lo pidiera el papel de segunda al mando. A sus 9 años cargaba a Camila cuando Amparo tenía las manos ocupadas. Preparaba el agua para el té, barría el patio y vigilaba a Santiago para que no se metiera al corral sin permiso. Era una niña demasiado seria para su edad, pero Amparo entendía de dónde venía esa seriedad y no intentaba quitársela. Solo la abrazaba fuerte cada noche antes de dormir y le susurraba al oído que todo iba a estar bien. Santiago, por su parte, canalizó su inquietud natural hacia el trabajo. Ayudaba a cargar cubetas de agua,
perseguía a los cerdos cuando se salían del corral, sacaba la maleza del terreno trasero con un machete pequeño que Amparo le dio con instrucciones muy claras sobre cómo usarlo. El trabajo le hacía bien. Le daba a ese niño de 7 años algo en que concentrar toda la energía que antes gastaba en jugar y que ahora, sin su padre, no sabía bien a dónde dirigir. Camila era la que más tardó en adaptarse. Lloraba a veces por las noches pidiendo la casa de antes, pidiendo a su abuela, pidiendo a su papá. Amparo la cargaba y la mecía en silencio hasta que el sueño la vencía y después se quedaba unos minutos más sentada en la oscuridad, sosteniendo a su hija pequeña contra el pecho, tragándose ella sola todo lo que no podía decirle a nadie. El primer mes fue de pura supervivencia, pero al terminar el segundo, algo empezó a cambiar. Los 3 cerdos, bien alimentados y cuidados, comenzaron a recuperar peso y vitalidad. Su pelaje se veía más limpio, su comportamiento más activo. Amparo, que había estado observándolos con atención, reconoció las señales. Pronto habría crías. La primera camada llegó una madrugada de noviembre, cuando Amparo se despertó por el ruido en el corral y salió a ver qué pasaba. Con sus propias manos, ayudó en el parto de la cerda más grande, sin saber exactamente lo que hacía, pero guiándose por el instinto y por el sentido común que nunca la había abandonado. Esa noche nacieron 7 lechones. Amparo los contó 3 veces, asegurándose de que no estaba equivocada. Luego se sentó en el suelo del corral, con la ropa sucia y las manos manchadas, y lloró. No de tristeza, lloró de alivio, de gratitud, de esa emoción extraña que se siente cuando algo empieza a crecer donde antes solo había vacío. La pequeña huerta también comenzó a dar señales de vida. Amparo había sembrado jitomate, chile, calabaza y quelite, las cosas más básicas y resistentes que conocía. No era agricultora, pero la tierra del rancho era buena, y el agua del pozo que había al fondo del terreno era limpia y abundante. Las primeras matas salieron tímidas y delgadas, pero salieron. Valentina se encargó de regarlas cada tarde, con una disciplina que a veces dejaba a Amparo sin palabras. Con los primeros lechones destetados, Amparo comenzó a vender en el mercado del pueblo. No era fácil. Había que levantarse antes del amanecer, cargar el producto hasta el mercado a pie porque no tenía bestia ni vehículo, montar el puesto, negociar con compradores que intentaban pagar lo menos posible y regresar al rancho con lo que quedara, contarlo con cuidado y decidir en qué gastarlo primero. Cada peso era una decisión, cada venta una pequeña victoria. En el mercado, la gente del pueblo la miraba de maneras distintas. Algunos con lástima, esa lástima incómoda que se le tiene a quien ha caído en desgracia y que a Amparo le molestaba más que el hambre. Otros con curiosidad, preguntándose cómo esa mujer sola con 3 hijos se las estaba arreglando para sostenerse. Unos pocos, los menos, con un respeto callado que se gana solo viéndola trabajar. Nadie le regaló nada, y Amparo no le pidió nada a nadie. Lo que sí recibió sin esperarlo fue la amistad de don Filemón Rosales, un hombre de 60 y tantos años que tenía un puesto de herramientas en el mercado y que desde el principio la trató con una dignidad sencilla que ella agradeció más de lo que pudo expresar. Don Filemón le prestó una carretilla cuando la vio cargando sacos sola. Le explicó cómo calcular el precio justo de sus productos sin que nadie la engañara, y una tarde le llevó al rancho una bolsa de semillas de su propia cosecha sin cobrarle nada. Porque el que siembra bien cosecha bien, le dijo, y no añadió más. Así fueron pasando los meses. Lentamente, con mucho esfuerzo y pocas palabras, el rancho fue cambiando de cara. El corral creció, los cerdos se multiplicaron, la huerta se expandió hasta cubrir la mitad del terreno trasero. Amparo compró 2 gallinas, luego 4, luego un gallo. Compró un perro que Santiago bautizó como Capitán y que desde el primer día durmió pegado a la puerta del cuarto, como si supiera que esa familia necesitaba un guardián. La casa también fue mejorando poco a poco. Amparo consiguió una estufa de segunda mano, luego una mesa, luego 3 sillas de distintos colores que juntas hacían un conjunto estrafalario y perfecto. Cada cosa nueva que llegaba al rancho era celebrada como un logro, porque lo era.
Los niños, a su manera, también fueron echando raíces en ese nuevo lugar. Valentina encontró en la huerta un orden que la calmaba. Santiago encontró en los cerdos una responsabilidad que lo hacía sentirse importante. Y Camila, que al principio lloraba por todo, comenzó a perseguir a las gallinas por el patio con una risa que llenaba el rancho de un sonido que Amparo guardaba en el pecho como un tesoro. Pero en medio de todo ese crecimiento callado y constante, había algo que no crecía: el silencio de doña Consuelo. Amparo no había vuelto a saber nada de su madre desde el día que salió de la casa. No hubo llamada, no hubo recado, no hubo nadie que llegara con noticias de ella. Era como si doña Consuelo Calderón simplemente hubiera decidido que su hija dejaba de existir, y esa ausencia dolía de una manera diferente al resto de los dolores, de una manera sorda y constante que no gritaba, pero tampoco se callaba nunca del todo. Cada noche, sin falta, Amparo incluía a su madre en sus oraciones. No pedía que le pidiera perdón, no pedía venganza ni justicia. Solo pedía que algún día la verdad saliera a la luz y que su madre pudiera verla antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde, casi al año de haber llegado al rancho, Valentina se acercó a su madre mientras ésta alimentaba a los cerdos y le hizo una pregunta que Amparo no esperaba. «Mamá, ¿la abuela sabe cómo estamos?» Amparo se detuvo un momento. Miró a su hija con esos ojos oscuros que no sabían mentir. «No, mi amor», respondió con voz tranquila. «Todavía no». Valentina asintió despacio, como si estuviera procesando algo que era demasiado grande para sus 9 años. «¿Y si nunca lo sabe?», preguntó. Amparo limpió sus manos en el delantal, se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de su hija y le sostuvo la mirada. «La verdad siempre sale, Valentina, siempre, aunque tarde, aunque duela, siempre sale». Valentina no dijo nada más. Pero esa noche, cuando Amparo pasó por su cuarto a apagar la vela, la encontró arrodillada junto a su cama con las manos juntas y los ojos cerrados, rezando en voz muy baja, y Amparo, desde la puerta, la escuchó mencionar el nombre de su abuela. Cerró los ojos un momento. Luego apagó la vela y salió sin hacer ruido, cargando en el pecho una mezcla de orgullo y de un dolor viejo que todavía no sabía cómo curar. Lo que ninguna de las dos sabía en ese momento era que a pocos kilómetros de distancia, en una fiesta del pueblo que se celebraba esa misma noche, alguien estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Un error que iba a cambiarlo todo. La fiesta de San Isidro era la más grande del año en el pueblo. Se celebraba siempre en la explanada principal, con música de banda, puestos de comida, luces de colores colgadas entre los árboles y mesas largas donde la gente se sentaba a comer, a beber y a conversar hasta que la noche se terminaba. Era la fiesta que todos esperaban desde enero, la que reunía a familias separadas por el trabajo o la distancia, la que hacía que el pueblo entero olvidara por unas horas sus problemas y sus rencores cotidianos. Doña Consuelo Calderón no tenía muchas ganas de ir. Desde que Amparo se había marchado, la casa se había vuelto un lugar extraño, demasiado silenciosa, demasiado grande para ella sola, demasiado llena de ausencias que nadie nombraba, pero que estaban en todas partes. En la silla vacía, junto a la ventana, donde Valentina solía sentarse a hacer su tarea, en el gancho de la entrada, donde antes colgaba la chamarra de Santiago, en el ruido de pasos pequeños y rápidos que ya no cruzaban el pasillo por las mañanas. Doña Consuelo había aprendido a moverse dentro de ese silencio con la rigidez de quien sabe que si se detiene demasiado a pensar, algo se va a romper por dentro. Pero esa noche, su vecina del frente, la señora Refugio, había insistido tanto que al final no tuvo más excusa para negarse. Se vistió con su ropa de los domingos, se peinó el cabello blanco con cuidado, tomó su bolso negro y salió a la fiesta con la cara seria y el corazón más pesado que sus años. La explanada estaba llena de gente y de ruido. La banda tocaba una polca desde el templete improvisado al fondo y el olor a carnitas y a elotes asados flotaba en el aire caliente de la noche. Doña Consuelo caminó junto a la señora Refugio hasta una de las mesas al costado, lejos del templete, donde el ruido era un poco más tolerable. Se sentaron, pidieron un refresco cada una
y se pusieron a ver pasar a la gente con esa actitud tranquila de quienes saben que no van a quedarse mucho tiempo. La mesa donde se sentaron estaba pegada a otra, apenas separadas por un estrecho pasillo. En esa mesa contigua había un grupo de mujeres que doña Consuelo reconoció de vista, pero con quienes no tenía trato frecuente. La señora Dolores, la señora Amparo de la Cruz, sin relación alguna con su hija, y otras 2 o 3 mujeres del barrio de arriba. Entre ellas, de espaldas a doña Consuelo, estaba sentada una figura que la anciana reconoció de inmediato por la voz antes que por la cara. Era Petra Mondragón. Doña Consuelo frunció el ceño levemente, pero no dijo nada. Se acomodó en su silla, tomó un sorbo de su refresco y desvió la mirada hacia el templete, fingiendo atención en la música. Pero el ruido de la banda era suficientemente alto como para que la conversación de la mesa de al lado llegara solo en fragmentos. Y sin embargo, hubo un momento en que la música bajó justo entre canción y canción, y en ese silencio breve e inesperado, Petra Mondragón levantó la voz con la confianza despreocupada de quien cree que nadie importante la está escuchando. ¿Se acuerdan de lo de la viuda Rivas?, dijo Petra, con ese tono de quien saca un tema divertido para amenizar la noche. Doña Consuelo se tensó. Su mano se detuvo a medio camino entre la mesa y su boca, con el refresco en el aire. ¿Cuál viuda?, preguntó la señora Dolores. Amparo, la hija de doña Consuelo, respondió Petra sin bajar la voz. La que se fue hace como un año con sus hijos a vivir vaya usted a saber dónde. Hubo un murmullo de reconocimiento entre las mujeres. Doña Consuelo no se movió. La señora Refugio, a su lado, notó algo en la cara de su vecina y le puso una mano en el brazo, pero la anciana no la miró. ¿Qué pasó con ella?, preguntó alguien. Petra soltó una risa corta, de esas risas que suenan más a satisfacción que a alegría. Pues que doña Consuelo la corrió de su casa porque creyó que Amparo y su marido iban a meterla a un asilo, dijo, con un tono que mezclaba el chisme con algo que sonaba peligrosamente parecido al orgullo. Y la razón por la que lo creyó, pues fui yo. Yo le inventé ese cuento. Se hizo un silencio en la mesa de al lado. No un silencio de sorpresa, sino de ese tipo particular de incomodidad que se produce cuando alguien confiesa algo que no debería confesar. ¿Tú se lo inventaste?, repitió la señora Dolores bajando la voz. Sí, yo, dijo Petra todavía sin darse cuenta del peso de lo que estaba diciendo. Es que esa Amparo, siempre tan perfecta, tan trabajadora, tan buena hija, me tenía harta. Pensé que era una broma, que doña Consuelo iba a preguntar y a aclarar las cosas. No pensé que se lo fuera a creer de verdad y que la fuera a echar. Otra risa, más corta esta vez, menos segura. Aunque resultó mejor de lo que esperaba, añadió Petra, en voz ya más baja, como si una parte de ella empezara a sentir el terreno moverse bajo sus pies. La dejó sin casa, justo cuando se quedó viuda. Que se hubiera buscado mejor. No terminó la frase, porque en ese momento la señora Refugio apretó con fuerza el brazo de doña Consuelo, y la anciana, que había permanecido completamente inmóvil durante toda la conversación, se puso lentamente de pie. El movimiento fue tan lento y tan cargado que la señora Dolores lo vio primero y palideció, luego lo vieron las otras. Y cuando Petra Mondragón sintió el silencio nuevo que se extendía sobre su mesa y giró la cabeza para ver qué lo había causado, se encontró de frente con los ojos de doña Consuelo Calderón. Eran unos ojos que Petra no había visto nunca, no de ira, no de llanto. Eran unos ojos que miraban desde un lugar tan hondo y tan roto que a Petra se le acabaron las palabras en la boca antes de que pudiera pronunciar alguna. Doña Consuelo la miró durante 3 segundos que parecieron 3 horas. Luego recogió su bolso de la silla con una parsimonia que daba más miedo que cualquier grito. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida de la explanada. Doña Consuelo, espere, dijo la señora Refugio, levantándose también. Pero la anciana no se detuvo. Caminó entre la gente como si no la viera, esquivando cuerpos y sillas sin mirar, con los ojos fijos en el portón de salida y algo moviéndose en su interior que no era ira ni llanto, sino algo mucho más difícil de nombrar. Era la comprensión brutal y tardía de lo que había hecho.
Cada palabra de Petra resonaba en su cabeza mientras caminaba. Yo le inventé ese cuento. Pensé que era una broma. La dejó sin casa justo cuando se quedó viuda. Doña Consuelo salió a la calle y el ruido de la fiesta quedó atrás de golpe, reemplazado por el silencio de la noche y el sonido de sus propios pasos sobre el empedrado. Se detuvo un momento bajo el farol de la esquina, con una mano apoyada en la pared para sostenerse, y respiró. Una vez, 2 veces, 3. En su mente aparecieron imágenes que no había querido ver en todo ese tiempo. Amparo parada en la sala, mientras ella le decía que se fuera, con esa cara que no era de culpa, sino de incredulidad pura, de herida sin cicatriz. Los niños cargando maletas que eran demasiado pesadas para sus brazos pequeños. La cara de Santiago, mirándola desde la puerta antes de salir, con esos ojos que eran iguales a los de su madre y que le preguntaban algo sin decir nada. Doña Consuelo cerró los ojos y sintió que el mundo entero se le venía encima de una sola vez. «Dios mío», murmuró en voz muy baja. «¿Qué hice?». La señora Refugio llegó a su lado unos segundos después, sin aliento, con el bolso de Doña Consuelo que había olvidado en la silla. La anciana la miró con unos ojos que su vecina no supo descifrar en ese momento, pero que nunca olvidó después. «¿Sabe dónde está mi hija?», le preguntó Doña Consuelo. La señora Refugio vaciló un momento. «He escuchado que tiene un rancho por el Camino Viejo», dijo despacio. «Pasando la curva del Mezquite Grande, dicen que hay un portón de madera». Doña Consuelo ya estaba caminando antes de que terminara la frase. «Doña Consuelo, espere, es tarde, mañana va y...». «No», dijo la anciana sin detenerse ni voltear. «Esta noche», y siguió caminando. El Camino Viejo estaba oscuro. No había faroles más allá del último tramo del pueblo, y la luna esa noche estaba cubierta por nubes que no terminaban de decidir si iban a soltar lluvia o no. Doña Consuelo caminaba con su bolso negro apretado contra el cuerpo y los ojos entreabiertos en la oscuridad, tratando de distinguir el camino de tierra entre las sombras. Sus zapatos de tacón bajo no eran los adecuados para ese terreno, pero no se detuvo a pensarlo. Caminó y caminó. El tiempo dejó de tener forma clara. No sabía cuántos minutos llevaba, ni cuántos kilómetros. Lo único que sabía era que tenía que llegar, que cada paso que no diera esa noche sería un paso más de distancia entre ella y su hija. Y ya habían pasado demasiados días con demasiada distancia. En su cabeza no dejaban de resonar las palabras de Petra, y junto a ellas, más dolorosas aún, las suyas propias. «No quiero escucharte. Tienes 3 días para recoger tus cosas». ¿Cómo había sido capaz? ¿Cómo había preferido creerle a una vecina envidiosa antes que mirar a los ojos a su propia hija? Las preguntas la golpeaban con cada paso, y Doña Consuelo las dejaba golpearla porque sabía que no merecía evitarlas. Las lágrimas le bajaban por las mejillas sin que se las limpiara, mezclándose con el polvo del camino y el frío de la noche. No lloraba de pena por ella misma, lloraba por Amparo, por los niños, por el tiempo que no iba a poder recuperar, por el dolor que había causado con sus propias manos en el momento en que su hija más la necesitaba. Cuando la curva del Mezquite Grande apareció en la oscuridad, Doña Consuelo la reconoció por la silueta del árbol contra el cielo oscuro. Dobló la curva y se detuvo. A unos metros, apenas visible entre las sombras, había un portón de madera. La anciana se quedó parada frente a él sin moverse. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. Adentro, detrás de esas tablas viejas y ese adobe cuarteado, estaban las 3 personas más importantes que le quedaban en el mundo. Si es que todavía la querían, si es que todavía tenía derecho a llamar. Levantó la mano en la oscuridad, y en ese momento, justo antes de que sus nudillos tocaran la madera del portón, vio luz. Una luz tenue, amarilla, que se encendió al fondo del terreno. Y luego escuchó voces, voces que conocía. Se quedó inmóvil con la mano en el aire, el corazón detenido, escuchando. Eran las voces de su hija y de sus nietos. Los escuchó rezar, los escuchó pedir, y entre todas las palabras que cruzaron la noche hasta llegar a sus oídos, hubo una en particular que la atravesó de parte a parte y la dejó sin aliento. Su nombre,
su propio nombre en boca de su nieta pequeña, en medio de una oración. Doña Consuelo cerró los ojos, escuchó el amén, y entonces tocó el portón. El golpe en el portón sonó 3 veces, seco, tímido, casi dudoso, como si la mano que lo había dado no estuviera del todo segura de tener derecho a llamar. Adentro del rancho, Amparo abrió los ojos. Acababan de terminar de rezar. Los 4 seguían arrodillados sobre las cobijas extendidas en el suelo, con las manos todavía juntas y el amén flotando en el aire tibio del cuarto. Camila tenía la cabeza recostada contra el hombro de Valentina y los ojos entrecerrados de sueño. Santiago miraba la llama del candil con esa concentración vaga de quien está entre el pensamiento y el descanso. Y Amparo permanecía inmóvil, sintiendo todavía en el pecho el peso de las palabras que acababa de decirle a Dios, ese peso que no aplasta, sino que sostiene. Entonces volvió a sonar, 3 golpes, lentos, indecisos. ¿Quién vendrá a esta hora?, murmuró Valentina incorporándose. «Quédense aquí», dijo Amparo en voz baja. Se levantó, tomó el candil de la repisa y cruzó el patio en silencio. Capitán, el perro, se había puesto de pie junto al portón y olfateaba el aire con las orejas paradas, pero no ladraba. Solo miraba, quieto, con esa calma particular que los perros tienen cuando no detectan peligro sino algo que no saben bien cómo clasificar. Amparo llegó al portón. Se detuvo un segundo con la mano sobre el pasador. «¿Quién es?», preguntó. Del otro lado llegó un silencio largo, denso, lleno de cosas que no sabían cómo salir. Y luego una voz que Amparo no escuchaba desde hacía más de 1 año. Una voz que había llorado 1000 veces en sus recuerdos y que ahora, en la oscuridad de la madrugada, llegaba rota y pequeña como la de alguien que ha caminado mucho y llegado al final de sus fuerzas. «Soy yo, Amparo. Soy tu madre». El candil tembló en la mano de Amparo, o quizás eran sus dedos los que temblaban. No supo distinguirlo. Se quedó parada frente al portón cerrado durante unos segundos que le parecieron eternos, con el corazón latiendo a un ritmo que no reconocía, con 1000 cosas agolpándose al mismo tiempo en su cabeza y en su pecho. Recordó la sala de su antigua casa. Recordó la voz de su madre diciéndole que se fuera. Recordó a sus hijos cargando maletas en la mañana más oscura de su vida. Recordó los meses de silencio, los meses de trabajo, las noches rezando sola con sus hijos en ese cuarto de adobe. Y recordó también lo que había pedido en cada una de esas oraciones. Abrió el portón. La figura que estaba del otro lado era más pequeña de lo que recordaba. O quizás era que el año transcurrido la había encogido de alguna manera que no era solo física. Doña Consuelo Calderón estaba parada en la oscuridad con su ropa de fiesta arrugada y llena de polvo del camino, el cabello blanco desacomodado, el bolso negro apretado contra el pecho con las 2 manos y los ojos más rotos que Amparo había visto en su vida. Las 2 mujeres se miraron. No hubo palabras durante esos primeros segundos. No hacían falta y tampoco habrían alcanzado para todo lo que se estaba diciendo en ese silencio cargado de años y de distancia. Luego doña Consuelo soltó el bolso. Cayó al suelo sin que ninguna de las 2 lo mirara, y la anciana cayó también de rodillas sobre la tierra del camino, con las manos juntas frente a su pecho y los ojos cerrados, y los hombros sacudiéndose con un llanto que no tenía nada de delicado ni de contenido, sino todo lo contrario. Era el llanto de alguien que ha estado guardando algo demasiado pesado durante demasiado tiempo y ya no tiene fuerzas para seguir sosteniéndolo. «Perdóname», dijo doña Consuelo, y la voz le salió quebrada, desde un lugar muy hondo. «Perdóname, hija, perdóname por haberte creído a ella antes que a ti. Perdóname por haberte echado cuando más me necesitabas. Perdóname por no haber buscado la verdad cuando todavía había tiempo. Perdóname por todo, Amparo, por todo». Amparo miró a su madre arrodillada frente a ella en la oscuridad, y no sintió triunfo. No sintió rabia ni el impulso de recordarle punto por punto todo lo que había sufrido. No sintió ninguna de las cosas que tal vez habría esperado sentir si alguna vez se hubiera imaginado esta escena. Lo único que sintió fue una especie de aflojamiento en algún lugar del pecho, como cuando se desata un nudo que ha estado apretado tanto tiempo que ya uno se había olvidado de que estaba ahí. Se arrodilló frente a su madre.
La tomó de los hombros, la levantó, la abrazó, y el abrazo que las dos mujeres se dieron en el umbral de ese portón viejo a esa hora de la madrugada, con el cielo oscuro encima y la tierra fría debajo, no fue un abrazo delicado ni ceremonioso. Fue de esos abrazos que aprietan fuerte porque tienen que recuperar todo el tiempo que estuvieron las manos vacías. De esos abrazos que duelen un poco porque el dolor y el amor están hechos a veces del mismo material. Doña Consuelo lloraba contra el hombro de su hija y repetía su nombre una y otra vez, como si necesitara escucharlo para asegurarse de que era real, de que Amparo estaba ahí, de que no era demasiado tarde. «Ya, mamá», decía Amparo con voz suave, sosteniéndola. «Ya, aquí estoy, aquí estamos». Fue entonces cuando escucharon pasos. Los tres niños habían cruzado el patio en silencio y se habían detenido unos metros atrás, con los ojos muy abiertos y las caras entre el asombro y algo que todavía no sabían nombrar. Valentina era la que estaba más al frente, con Camila pegada a su espalda, asomando apenas la cabeza. Santiago estaba al lado de su hermana mayor, descalzo sobre la tierra fría, mirando la figura de la anciana abrazada a su madre con una expresión que a sus 7 años ya era capaz de contener cosas muy adultas. Doña Consuelo los vio. Se separó un poco de Amparo, se limpió la cara con el dorso de la mano y miró a sus nietos. Llevaba más de 1 año sin verlos. Valentina había crecido, Santiago también, y Camila, que cuando se fue apenas levantaba hasta la cadera de su madre, ya era una niña que tenía cara propia y ojos que miraban con una intensidad que apretaba el corazón. «Mis niños», dijo doña Consuelo, con voz rota. Camila fue la primera en moverse. A sus 6 años no tenía el peso del rencor ni la memoria larga del agravio. Solo vio a su abuela parada en la oscuridad, con los ojos llenos de lágrimas, y corrió hacia ella sin pensarlo, con los brazos abiertos, como si el año de separación hubiera sido apenas una siesta larga. Doña Consuelo la recibió contra su pecho y la apretó con una fuerza que la niña no esperaba. Santiago caminó despacio hasta ellas y se quedó parado a un lado sin decir nada, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón de dormir. La anciana extendió un brazo hacia él sin soltar a Camila, y el niño tardó un segundo antes de acercarse y dejarse abrazar. Cuando lo hizo, cerró los ojos y apretó los dientes como si estuviera tratando de contener algo que no quería que se viera. Valentina fue la última. Se acercó lentamente, con esa seriedad de adulta que la caracterizaba, y se detuvo justo frente a su abuela. Doña Consuelo la miró con los ojos todavía húmedos y esperó sin apresurarla, sin exigirle nada. «¿Ya sabe la verdad?», preguntó Valentina en voz baja. «Sí, mi amor», respondió la anciana. «Ya sé todo». Valentina la miró unos segundos más. Luego asintió una sola vez, con la misma solemnidad con que lo habría hecho alguien 3 veces mayor. Y entonces se inclinó hacia adelante y abrazó a su abuela con esos brazos delgados y firmes que eran tan iguales a los de su madre. Los 5 se quedaron ahí reunidos, en el umbral del portón, bajo el cielo oscuro de la madrugada, sin que nadie dijera nada porque no había palabras que alcanzaran para todo lo que estaba pasando en ese momento. Fue Amparo quien habló primero, con voz serena y cálida. «Pasa, mamá. Esta es tu casa también». Los meses que siguieron fueron de una reconstrucción doble, la de la familia y la del rancho. Doña Consuelo se instaló en el cuarto que Valentina y Camila compartían, con una cama nueva que entre todas acomodaron junto a la ventana para que la anciana pudiera ver el patio desde su lugar. Se adaptó al ritmo del rancho con una disposición que a Amparo la sorprendió. Se levantaba temprano, ayudaba a preparar el desayuno, alimentaba a las gallinas con una calma que parecía hacerle bien, y por las tardes se sentaba con los niños a revisar las tareas con la misma autoridad suave con que años atrás había revisado las de Amparo. Nunca más habló de lo que había pasado como si fuera un tema cerrado. Al contrario, cada vez que la ocasión lo daba, lo nombraba sin rodeos, con una honestidad que a veces dejaba a Amparo sin palabras. «Me equivoqué», decía. «Estuve mal. Les fallé». No como quien busca absolverse repitiendo la confesión, sino como quien entiende que el reconocimiento del error es parte del trabajo de repararlo.
y el trabajo de reparar fue también material. Cuando doña Consuelo vendió la casa del pueblo, el dinero que obtuvo transformó el rancho de una manera que ninguna de las dos había imaginado del todo. Ampliaron el corral, construyeron un nuevo cuarto, compraron una yegua y 3 borregos. Adquirieron el terreno que lindaba con el suyo, que un vecino vendía a buen precio, y extendieron la huerta hasta el nuevo límite. Don Filemón Rosales, el amigo del mercado, les consiguió contacto con un comprador de la ciudad que pagaba bien por carne de cerdo de calidad, y eso abrió una puerta que hasta entonces Amparo no había podido alcanzar sola. El rancho, que un día había tenido solo 3 cerdos flacos y un techo de lámina oxidada, fue convirtiéndose poco a poco y con mucho trabajo de muchas manos en una finca que el pueblo entero fue notando. Ya no era el lugar abandonado que nadie quería comprar. Era el lugar del que la gente hablaba cuando quería dar un ejemplo de lo que se puede construir cuando uno no se rinde. Petra Mondragón nunca se disculpó directamente con Amparo. Lo que sí hizo, en los meses que siguieron a la fiesta de San Isidro, fue desaparecer poco a poco de la vida social del pueblo, achicarse en su propia casa como se achican las personas cuando la vergüenza finalmente les cobra lo que deben. Amparo no fue a buscarla. No tenían nada que cobrarle porque no era rencor lo que llevaba en el pecho, pero tampoco fue a ofrecerle la mano que Petra no había pedido. Había cosas que cada quien tenía que resolver con su propia conciencia, y esa era una de ellas. Lo que Amparo sí hizo, una tarde de octubre, exactamente 2 años después de la muerte de Ernesto, fue llevar flores al cementerio con sus hijos y su madre. Los 5 caminaron juntos hasta la tumba, la limpiaron con cuidado y se quedaron un rato en silencio. Amparo les contó a los niños cosas de su padre que todavía no sabían. Cómo había pedido permiso 3 veces antes de tomarle la mano la primera vez. Cómo silbaba sin darse cuenta cuando estaba concentrado en algo. Cómo lloraba viendo películas de animación, pero nunca lo quería admitir. Los niños se rieron. Doña Consuelo también, aunque se le escapó una lágrima al mismo tiempo. Amparo puso las flores, se persignó y miró la tumba en silencio unos segundos. «Ya estamos bien, Ernesto», dijo en voz baja. «Ya estamos completos otra vez». Esa noche, de regreso al rancho, mientras los niños cenaban y doña Consuelo servía el café con esa parsimonia nueva que le había dado la vejez tranquila, Amparo se sentó en el banco de madera que habían puesto junto al corral y miró el terreno que la rodeaba. Los cerdos reposaban en el corral amplio y limpio. Las gallinas ya estaban recogidas. La huerta al fondo brillaba oscura y húmeda bajo la luz de la luna. La yegua se movía despacio en su potrero con ese ritmo somnoliento de los animales contentos. Y desde adentro de la casa llegaba el ruido de voces y de risas, el ruido que una casa necesita para ser una casa de verdad, y no solo 4 paredes con techo. Amparo cerró los ojos un momento. Pensó en la noche en que había llegado a ese terreno con una maleta vieja, 3 hijos de la mano y el poco dinero que le quedaba en una lata de café. Pensó en los 3 cerdos flacos que había encontrado en ese corral desvencijado y en algo que había sentido al verlos. No lástima, sino reconocimiento. La sensación de estar mirando su propio reflejo y decidir que eso no iba a ser el final, sino el principio. Y había tenido razón. Abrió los ojos. La luna estaba saliendo detrás de los cerros, grande y redonda, pintando de plata el terreno del rancho. Capitán se acercó y se recostó a sus pies con un suspiro profundo y satisfecho. Amparo lo miró y sonrió. Adentro, la voz de Camila preguntó algo en voz alta y todos se rieron al mismo tiempo, incluida su abuela, con esa risa particular que tienen las casas cuando están llenas de las personas correctas. Amparo se levantó del banco y caminó de regreso hacia la puerta. Antes de entrar, se detuvo un momento en el umbral. Miró hacia atrás, hacia el portón de madera vieja, donde su madre había llamado una noche de madrugada, cargando todo el peso de su error y de su amor. Lo miró como se miran los lugares donde ocurren las cosas que cambian la vida, con esa mezcla de gratitud y de asombro que produce entender que los milagros a veces no tienen alas ni luz dorada, sino que llegan con zapatos llenos de polvo del camino y los ojos rojos de tanto llorar. Cerró los ojos un segundo, dijo gracias y entró a su casa.
Hay mujeres que no doblan aunque el mundo entero las empuje, que lloran de noche y trabajan de